Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 25 de abril 2018. Estamos estudiando los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Y estamos en una miniserie llamada Sabiduría de 360 grados. Esta es la séptima parte porque estamos encontrando muchos proverbios con diversos temas. Y estamos basándonos ahora en este devocional en Proverbios 14, 24 al 23. He aquí dos proverbios más que, aún en su diversidad, nos siguen enseñando el tema de este libro, cómo vivir la sabiduría y ser feliz. El verso 24, debo decirles que se parece mucho al verso 5 del mismo capítulo y que ya lo estudiamos el 17 de abril, pero debemos estudiarlo en su contexto particular ahora. Leamos el texto, hagamos una paráfrasis explicativa y después estudiemos las enseñanzas más importantes. Versículo 24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Paráfrasis. La prosperidad material de aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios es el reconocimiento de su victoria. En cambio, para los insensatos que se alejan de Dios, su único premio es la insensatez misma. 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Paráfrasis. En un juicio, porque de eso habla el proverbio en esta parte, un hombre veraz puede ayudar a que se haga justicia. En cambio, el que vive alejado del temor de Dios solo complica las cosas con su deshonestidad. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta estos proverbios. Número 1. El podium de la sabiduría es el contentamiento. Dice el versículo, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Debemos contextualizar esta enseñanza de acuerdo a las ideas fundamentales de este libro. En el capítulo 15, versículo 17, el proverbista sintetiza una idea que en realidad maneja a todo lo largo del libro. Dice así, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Estudiaremos este verso en algún devocional más adelante, pero por ahora nos es útil para reconocer una cosa. Cuando se habla en este libro de riqueza, no se nos habla de la sobreabundancia de bienes, sino de la sobreabundancia de satisfacción, de la sobreabundancia de felicidad. Es decir, que la prosperidad es contentamiento y no acumulación de cosas. El próspero, que es sinónimo de sabio, no es un hombre necesariamente acaparador de riquezas, sino un disfrutador de las bendiciones. Y si se le notan las riquezas, no es porque las presuma, sino porque las comparte con otros. Porque hay gente que solo le encanta hablar de la ayuda al prójimo. Solo le encanta hablar de la solidaridad, pero no es solidaria. Pero al sabio se le nota que tiene porque comparte. La sabiduría permite al sabio experimentar la prosperidad y eso viene a ser como la medalla de oro del deportista, los laureles sobre su cabeza, que ratifican que su comportamiento y estilo de vida dan fruto. Pero el insolente, el único premio que se merece y el único que recibirá es la ratificación de su insolencia. Un antiguo rabino decía esta frase: a veces el sabio comete necedades, pero siempre es posible hallar algún factor redentor en tal acto de necedad, porque él no es así. En cambio, los actos de los necios son completamente necios, vacíos de todo factor redentor. Les comparto una traducción del mismo texto que hace un erudito en hebreo. Dice él, los sabios ostentan como adorno su riqueza de sabiduría, pero la guirnalda de los necios es la insensatez. La versión Reina Valera actualizada traduce así este versículo, la corona de los sabios es su discreción, pero la diadema de los necios es la insensatez. Es decir que a los seguidores del Señor se les nota la sabiduría en un estilo de vida pleno, aunque sean sencillos y humildes. Y a los insensatos se les nota y presumen, sobre todo, su insensatez. Subamos al podium de la victoria viviendo la sabiduría que viene del Señor. Segunda enseñanza, la heroicidad de la veracidad. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Un testigo fiel en un juicio, porque de eso nos hablan este proverbio en particular, es decir, uno que dice la verdad, puede convertirse en un héroe, pues ayuda al inocente a ser absuelto de un crimen del que injustamente se le había acusado. Almas, la palabra que dice aquí, dice
El testigo verdadero libra las almas. Almas puede traducirse vidas, ya que el alma es la definición del ser humano creado por Dios, dice el Génesis, y fue el hombre un alma viviente. Además, su valor está por encima de la vida misma, de ahí que su testimonio veraz sea tan importante, valioso y trascendente, de ahí que decir la verdad con respecto a cualquier otra persona sea tan importante y trascendente. En cambio, el testigo que respira mentiras y engaño, esa es la traducción literal de lo que dice el versículo, una persona así destruye la vida y corrompe el sistema de derecho de la sociedad. El daño no es solo contra un hombre, sino contra una comunidad, contra un país, contra el mundo. Cuando, por cuestiones de dinero, hay injusticia como hay en nuestro país, por cierto, que personas que hacen trampa, personas que roban, personas que asesinan, personas que secuestran y están libres porque consiguen testigos falsos, porque compran jueces. Eso no es un daño solamente contra una persona en particular, contra la que tienes un pleito legal. No, es un pecado que afecta, destroza, desgarra a la sociedad entera, al mundo entero, porque establece una pauta de un comportamiento que es diabólico, que es terrible. Por eso digo, el daño es para el mundo entero. De hecho, este es uno de los principales problemas del ser humano moderno, la impartición de justicia. Podríamos hablar de la injusta impartición de justicia. Aunque en la ley se dice que el acusado es inocente, hasta que se prueba lo contrario, en nuestras sociedades injustas, en ocasiones el acusado es culpable, aunque se pruebe lo contrario. De ahí que sea tan grave y haga tanto daño el testimonio falso, el testigo falso. La mentira puede destruir una reputación, puede destruir un hogar, puede acabar con la vida social de una persona. Gracias a Dios que su justicia trasciende todo eso y nos alienta a enfrentar las detracciones e injusticias e injurias confiando en su intervención. Es decir, usted y yo confiamos en Dios, en medio de las injusticias, al sentir la impotencia de no, ¿cómo me defiendo? No se puede en este mundo injusto, pero confiamos en Dios. Esa frase que dicen algunos, pero hay un Dios, es verdad. Aunque se dice demasiado y se dice a veces en un contexto diferente, pero esa idea es verdad. Hay un Dios que juzga todo. Uno de los salmos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto está en el Salmo 37, versículos 5 y 6. Para finalizar, si sufrimos una injusticia por causa del mentiroso y deshonesto, apelemos a Dios y Él, que es juez justo, nos sabrá defender, nos sabrá vengar o hacer justicia. Pero jamás estemos nosotros del lado de los infieles. Seamos veraces y convirtámonos en héroes de alguien más. Así que seamos sabios y que se nos note en el contentamiento y en la honestidad de la palabra. Espero que esto sea útil para usted, querido hermano y amigo, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.